Ariel Umpierres aquí en el estudio para hablar de América Latina Ingobernable. ¿Cómo estás, Ariel? Buen mediodía. Sí, hoy hablaremos de América Latina, pero ya con un enfoque un poco más sobre la economía o sobre lo económico, que siempre lo hacemos más en términos políticos o institucionales. ¿Qué ocurre? Es que América Latina, le diría que la mayoría de los países del continente están muy convulsionados por su situación económica. ¿Qué está pasando? Está habiendo una fuerte discusión, un debate social, político, en torno al tema de la deuda externa. El famoso tema de la deuda externa que atormenta a Latinoamérica hoy hacía el cálculo, desde hace exactamente 200 años. Y ahora se lo voy a comentar. Pero ¿qué está pasando? Sobre todo en Ecuador, sobre todo en Panamá, en Argentina, en estos días, se está poniendo muy fuerte el debate en torno a cuánto se le debe, sobre todo al Fondo Monetario Internacional. Están habiendo revueltas, usted lo está viendo allí. Esto es Panamá, esto es Colombia en estos días también, como digo, Ecuador, Argentina, porque claro, después de la pandemia, de la guerra de Ucrania, en fin, todo lo que ya sabemos, la situación económica del continente está muy complicada. Mucho desempleo, está habiendo una inflación muy alta, está cayendo el poder adquisitivo de los salarios, hay desocupación, en fin, todo este marco económico que seguramente usted tiene muy presente y que no hace falta que yo se lo reitere. Pero lo que está volviendo a ponerse sobre el tapete es el tema de la deuda externa. Y aquí no podemos diferenciar si un partido político de un país o de otro ha endeudado más a su país que otro. Todos los partidos políticos, todos los gobiernos han contribuido, entre comillas, a este endeudamiento feroz que tiene la región latinoamericana, que es el continente más endeudado del planeta. Y que, claro, endeudamiento quiere decir que hay poca inversión para educación, para salud, para inversiones productivas, y que gran parte de los compromisos de la deuda se llevan la riqueza del país. Vamos a decirlo de alguna manera muy sencilla. 80% del PIB de Latinoamérica representa la deuda externa. Esto es enorme, es muchísimo, para países que, desde hace 200 años, exactamente 200 años, allí en 1822, cuando el continente latinoamericano se liberaba del Imperio Español, empezaban a aparecer las repúblicas latinoamericanas, empezaron los empréstitos, los famosos empréstitos con Londres, con la banca inglesa. El más memorable fue la banca Baring y Hermanos, que le prestó, entre comillas, a estos países de Latinoamérica, a México, a Colombia, a Perú, a Argentina, casualmente los más ricos de la región, y a Brasil también, porque esto se extendió también a Brasil, unos créditos, unos empréstitos que fueron draconianos, que fueron realmente rapaces con este continente. Para que tengan una idea, a Argentina se le prestaron 20 millones de libras esterlinas en 1822, 20 millones. En realidad, a Argentina le llegaron 7 solamente. El resto, los otros 13, se fueron en comisiones, en corrupción, en partes de adelanto del crédito y demás. Argentina tardó, creo que 130 años en terminar de pagar esa deuda, de 1822 a 1945, más o menos. 120 años en terminar de pagar esa deuda. Después, en los años 70, 1970, 1980, empezó el modelo neoliberal, del cual todos conocemos, siempre asociado a las dictaduras militares de aquel momento, porque en Estados Unidos y en Londres y en Ginebra sobraban los dólares y a alguien había que prestárselos. Y así fue que Argentina, Colombia, Chile, Perú y demás se volvieron a endeudar de una manera feroz, enorme. Casi que obligaron a estos gobiernos a endeudarse. Y después de eso empezó la rueda. Al endeudamiento le sigue la refinanciación y a la refinanciación, y usted ya conoce el sistema. Y aquí no hago diferencias de un gobierno o de un partido político a otro.
Todos más o menos siguieron ese circuito. Y en esas condiciones es que hoy llega América Latina, en la cual realmente no puede terminar de pagar esa deuda, sus compromisos importantes, educación, salud, producción, siempre son postergados y América Latina no logra liberarse de ese peso, ese peso enorme que le exprime toda su riqueza, ya sea desde Londres, de Nueva York o de donde sea. Ahí entonces aparecen las opciones políticas extremas. No paguemos la deuda externa, caigamos en el default, nos convertimos en Venezuela, y por el otro lado que dicen sigamos pagando porque es la única solución y por consiguiente nunca habrá crecimiento ni despegue económico. En esta situación está habiendo un enorme debate en el continente. Aparecen los chinos que dicen, bueno, yo le establezco un sistema de relaciones diferentes, ya no de endeudamiento, sino de más de cooperación, les invierto en cosas, en infraestructuras, y ustedes me la pagan con el resultado de esa infraestructura. Empiezan a haber modelos diferentes, alternativos. Argentina ya se encamina junto a Brasil rumbo a China, rumbo a Rusia, con los BRICS. Veremos qué pasa con el resto de los países de América Latina. Así que lamentablemente seguiremos hablando de estas crisis latinoamericanas que golpean fuertemente sobre todo a sus poblaciones. Así que un saludo y a la semana próxima. Gracias, Ariel, como siempre, por estar aquí. Nos vemos, como vos decías, el próximo viernes con todo lo que pasa en el mundo.